presentes en la comisión. Por parte del doctor Tamayo, solamente por parte del doctor Tamayo, por parte del doctor Juan Manuel Daza, por parte de Juanita Guberts. ¿Falta alguien más por anunciarse en representación de su parlamentario? Muchas gracias. Por favor, secretaria, leer el primer punto del orden del día. Sí, señor presidente. Primer punto, lectura de la resolución número 006 de septiembre 3 de 2019, por la cual se convoca audiencia pública. La mesa directiva de la Comisión Primera de la Honorable Cámara de Representantes, considerando a que la Ley Quinta del 92 en su artículo 230 establece el procedimiento para convocar audiencias públicas sobre cualquier proyecto de acto legislativo o de ley. B, que mediante proposición número 11, aprobada en la sesión del día lunes 2 de septiembre del 2019 y suscrita por los honorables representantes Julián Peinado, Jorge Eliezer Tamayo, Harry Giovanni González y Luis Alberto Albani y Juan Carlos Rivera, han solicitado la realización de audiencia pública sobre el proyecto de ley número 389 de 2019 Cámara, por la cual modifica el artículo 4 de la ley 1882 de 2018. C, que la mesa directiva de la comisión considera que es fundamental en el trámite de estas iniciativas conocer la opinión de la ciudadanía en general sobre el proyecto de ley antes citado. D, que el artículo 230 de la Ley Quinta de 1992 faculta a la mesa directiva para reglamentar lo relacionado con las intervenciones y el procedimiento que asegure la debida atención y oportunidad. E, que la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia en relación con las audiencias públicas ha manifestado, abro comillas, las audiencias públicas de participación ciudadana decretadas por los presidentes de las cámaras o sus comisiones permanentes, dado que el propósito de esta no es el de que los congresistas deliberen ni decidan sobre algún asunto, sino el de permitir a los particulares interesados expresar sus posiciones y puntos de vista sobre los proyectos de ley o acto legislativo que se estén examinando en la célula legislativa correspondiente, no son así sesiones del Congreso o de sus cámaras, sino audiencias públicas programadas para permitir la intervención de los ciudadanos interesados. Resuelve artículo primero. Convocar audiencia pública para que las personas naturales o jurídicas interesadas presenten opiniones o observaciones sobre el proyecto de ley número 389 de 2019 Cámara, por la cual modifica el artículo 4 de la ley 1882 de 2018. Artículo segundo. La audiencia pública se realizará en la ciudad de Bogotá el día miércoles 11 de septiembre del 2019 a las 2 p.m. en el Salón de Sesiones Roberto Camacho de esta célula legislativa. Artículo tercero. La inscripción para intervenir en la audiencia pública podrá realizarse telefónica o personalmente en la Secretaría de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes con un día de antelación a la audiencia. Artículo cuarto. La mesa directiva de la Comisión ha designado en el honorable representante Julián Peinado Ramírez, ponente del proyecto de ley, la dirección de la audiencia pública, quien de acuerdo a la lista de inscritos fijará el tiempo de intervención de cada participante. Artículo quinto. La Secretaría de la Comisión efectuará las diligencias necesarias ante el área administrativa de la Cámara de Representantes a efecto de que la convocatoria a la audiencia sea de conocimiento general y en especial de la divulgación de esta audiencia en el canal del Congreso. Artículo sexto. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición, comuníquese y cúmplese, dada en Bogotá los 3 días del mes de septiembre del año 2019, firmada por Juan Carlos Rivera, presidente Juan Carlos Lozada Vargas, vicepresidente Juan Carlos Rivera Peña, secretaria Amparo Calderón, quien les habla. Señor presidente, antes de continuar con la audiencia, quiero dejar constancia, conforme al artículo quinto, que esta secretaría dio y hizo el trámite pertinente ante la parte administrativa para que la convocatoria de esta audiencia fuese transmitida por el canal institucional del Congreso. Hemos verificado que la misma hubiese salido publicada, así lo hizo el canal institucional, el canal del Congreso, y igualmente por instrucción suya y de algunos ponentes de este proyecto, pese a que el mismo ya fue discutido y votado en la comisión y pasa a la plenaria de la Cámara de Representantes, hemos invitado a esta audiencia
al doctor Carlos Felipe Córdoba, Contralor General, delegó al doctor David José Valencia, que encuentra presente en la audiencia, al doctor Fernando Carrillo Flores, Procurador General, y delegó a Javier de Jesús Montoya, al doctor Álvaro Fernando García Restrepo, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, a la doctora Lucy Janet Bermúdez, Presidenta del Consejo de Estado, a la doctora Gloria Estela, Presidente de la Corte Constitucional, al doctor Andrés Omeara, Director General de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compreficiente, está presente en la audiencia, el doctor Camilo Ernesto James Poveda, Secretario de Transparencia encargado de la Presidencia de la República, al doctor Carlos Camargo Asís, Director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, al doctor Gilberto Toro, Director Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, quien se excusa y asiste un funcionario para tomar nota de la audiencia, a la doctora Luz María Zapata, Directora de Asocopitales, también se excusó, al doctor Fernando Enrique de Janón Rodríguez, Rector de la Universidad Libre, al Rector de la Universidad Externado, al Rector de la Universidad del Rosario, al Rector de la Universidad Nacional, al Rector de la Universidad de Cartagena, al doctor Pedro Eugenio Medellín, Director Nacional de la Escuela de Educación Superior, al doctor Jaime Torres Melo, veedor distrital de Bogotá, nos ha manifestado que asiste, no sé si ya está presente en el recinto, al doctor Pablo Bustos, Director de Red Veedurías, aquí está presente, al doctor Juan de Jesús Gutiérrez Guerrero, Presidente de Conalvox, al ingeniero Germán Pardo Albarracín, Presidente de la Asociación Colombiana de Ingeniería, también está presente, al doctor Juan Mauricio González Negret, docente de la Universidad del Norte, al doctor Carlos Arturo Robles Julio, rector de la Universidad de La Guajira, al doctor Juan Luis Mejía Villa, rector de la Universidad de EAFIT, y al doctor Fabio Espitia Garzón, fiscal general encargado. Igualmente están presentes el doctor Gerardo Andrés Hernández, de Transparencia por Colombia, el doctor Jorge Alberto Marín, vicepresidente técnico de la Cámara Colombiana de Infraestructuras, al doctor Juan Carlos Quiñones, vicepresidente jurídico de la Cámara Colombiana de Infraestructuras, y del Ministerio de Transporte está Pablo Mejía, asesor de el despacho. Señor presidente, igual dejar constancia que, como lo establece el reglamento, se abrió el libro de registros para que los interesados pudieran inscribirse. No hay ningún inscrito hasta la fecha, así que con este informe, señor presidente, puede usted dar inicio formal a la misma. Muchas gracias, señora secretaria. Esta mesa directiva quiere dejar constancia, como muy bien lo manifestó la doctora Amparo Calderón, que este proyecto ya fue discutido en esta comisión y la intención es escuchar a la ciudadanía, a las personas más interesadas en la materia. Tanto es una solicitud tanto de los ponentes, el doctor Méndez, como propia, para escucharlos y llevar todas sus inquietudes, sugerencias, a modo de proposición a la plenaria, si es del caso y las consideramos convenientes. Esta audiencia se celebra, como muy bien lo dijo la secretaria, para escucharlos a ustedes. Ustedes son los protagonistas principales, es por eso que ustedes tendrán la palabra en el primer orden. El juego, como les dije ahorita, vamos a coordinar 5 minutos por intervención. De acuerdo a la necesidad, revisaremos cómo extender más la intervención o el tiempo para la intervención, no sin antes anunciar también que se encuentran representantes del doctor Harry y del doctor Pulido, honorables representantes de esta comisión. Siendo así, daremos inicio a las intervenciones. Y aquí el delegado del Contralor General dice que yo ya había hablado con él, perfecto. El doctor José Andrés Omeara Rivera, por favor, para que inicie su intervención sobre sus consideraciones sobre el proyecto. Gracias, señor presidente, honorable representante Julián Peinado Ramírez, y a el señor coordinador de ponentes, el honorable representante Jorge Méndez. Un saludo especial a todos los presentes. En efecto, honorable representante, desde la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compreficiente, hemos hecho un análisis
y un seguimiento a toda la trazabilidad que ha tenido el proyecto de ley de documentos tipo. Como usted bien lo mencionó, ya hubo una aprobación en comisión primera de la Honorable Cámara de Representantes y estamos frente al cuarto debate en la plenaria de la misma célula legislativa. En este momento, como director del órgano rector en la materia, me parece importante ponerles de presente unas consideraciones en especial sobre el domicilio del contratista. Son unas líneas que se aprobaron en comisión primera, tercer debate, y que uno, analizándolas con detenimiento, genera varias consideraciones. Primero, el domicilio del contratista para efectos de determinar la selección del oferente es inconstitucional. Una persona oriunda del departamento en el departamento de La Guajira o una persona oriunda del departamento de Córdoba no puede ser excluida en el departamento de Antioquia. Entre otras, como ustedes lo saben, el artículo 13 de la Constitución Política determina que no puede haber factor diferenciador o excluyente por razones de origen. Pero además de lo anterior, hay un aspecto supremamente importante, honorables representantes, que es de toda la claridad para esta célula legislativa. Resulta convirtiéndose en un harakiri, porque si hay empresarios de cualquiera de los departamentos que representa la Cámara, no pueden trasladarse a otros departamentos porque van a ser excluidos. Luego, como factor excluyente, ¿cierto?, no solo afecta la constitución política, sino que además le impide a personas oriundas del departamento de Antioquia presentarse en Córdoba o viceversa. Ahí se afecta la representación tanto en Córdoba como en Antioquia, dependiendo en dónde se apertura la licitación. Y para ello se ha presentado, o no se ha presentado, se ha analizado, honorable representante Méndez, la posibilidad de sustituir, para que el aporte de la Cámara de Representantes sea bastante valioso para el país, que se elimine el domicilio del contratista y se incluyan estipulaciones para fomentar el empleo local, que estamos seguros es lo que le interesa a los representantes de los distintos departamentos del país. Eso haría que, sin lugar a llevar exclusiones propias de la redacción anterior, se le permita al departamento que está ofertando públicamente un contrato y que lo está licitando para llevarlo a feliz término, que los recursos de ese departamento terminen revirtiéndose en las personas que habitan allí a través del trabajo propio de la contratación pública. Sobre los documentos tipo hemos sido bastante enfáticos. Estamos pasando, después del decreto del señor presidente de la República, el 342 del 5 de marzo de 2019, que empezó a regir a partir del 1 de abril de este año, de tener únicos oferentes en aproximadamente el 85% de las entidades territoriales, a que ahora en aproximadamente el 85% de las entidades territoriales haya pluralidad de oferentes con un promedio de 33. Eso estimula el empleo local, eso fortalece la iniciativa privada, eso genera riqueza económica, eso acompaña la transparencia para la ejecución de recursos públicos, y lo decía yo en la sesión anterior de la comisión primera. Esto no lo denomino ni siquiera una reforma legislativa, yo lo llevo a mutación constitucional, citando a Carla Ewinstein. Esos efectos que, sin modificar expresamente la letra constitucional, genera verdaderas revoluciones o transformaciones, porque la materialización de derechos fundamentales, sociales, económicos y culturales, mediante la construcción de hospitales, de vías públicas, de colegios, de escuelas, se termina materializando a través de la obra pública, de la contratación estatal, de los recursos del Estado. Y hoy, como lo mencioné también en aquella oportunidad, debo resaltar que el país, según el Doing Business del Banco Mundial, se encuentra en el puesto 172 en incumplimiento de contratos entre 190 países. Y eso en parte se debe a que, si incorporamos los documentos tipo, serán las empresas con mayor idoneidad, mayor experiencia y mayor capacidad quienes ofertarán en franca lid
eliminándose Tres minutos, por favor, para concluir. Y eso lleva a que en esos procesos licitatorios, entre más empresas se presenten, la competencia va a ser más rígida. Y cuando hay más competencia, seguramente el adjudicatario va a ser quien tiene más capacidad, más idoneidad y más experiencia. Y ello revierte en el cumplimiento del contrato estatal. Contrato bien planeado, contratista bien seleccionado, seguramente se va a materializar los derechos de los colombianos. Y es allí en donde nosotros debemos dar un salto importante como Estado, donde he dicho, este es un trabajo de agremiaciones, de organizaciones de la sociedad civil, de órganos de control, de rama legislativa del poder público, de rama ejecutiva del poder público, en donde lo único que pretendemos es fortalecer la ejecución de recursos públicos para que la materialización de los derechos de los colombianos sea una realidad. Decían también que los documentos tipo resultan perfectos en las capitales de departamento, pero que los municipios de sexta y quinta categoría no tenían acceso a ello, y quedó demostrado municipios como Chinchiná, Caldas, en procesos contractuales con 48 oferentes para adjudicar 2.800 millones de pesos, o Carmen de Chucurí, de sexta categoría, 18.101 habitantes. Se presentaron 10 oferentes para ganarse 780 millones en un contrato de obra, honorables representantes. Eso denota un salto importante para Colombia. Apoyamos, felicitamos a la Cámara de Representantes, pero les pedimos también, en ese sentido, tener en cuenta la mutación del domicilio del contratista por las estipulaciones para fomentar el empleo local. Le hacen ustedes, como representantes de cada uno de sus departamentos, un gran aporte a sus regiones, y no entramos en unas disputas de carácter jurídico con relación a la constitucionalidad del domicilio del contratista. Muchas gracias, representante ponente, doctor Jorge Méndez, y honorable representante Julián Peinado Ramírez. Muchas gracias, doctor Omeara. Por consiguiente, continúa en el uso de la palabra el doctor Juan Carlos Quiñones, vicepresidente jurídico de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Honorable representante Julián Peinado, mil gracias por esta valiosa oportunidad. Un saludo especial también al honorable representante doctor Jorge Méndez. A la infraestructura, un reconocimiento al trabajo comprometido de la Cámara de Representantes, también del Senado de la República en el trámite de esta importante norma para el país. Esto es un tema de país, es un tema de permitir libertad de acceso al mercado y al sistema de compras públicas. Coincidimos, honorable representante Jorge Méndez, con la apreciación que hace el doctor Jorge Andrés Omeara, director de la Agencia Nacional de Contratación, en el sentido que la disposición que queda en el tercer debate de otorgar como factor de ponderación al domicilio del oferente puntaje, significa en la práctica, en términos simples, que los empresarios quedan encerrados en su domicilio para poder participar en licitaciones públicas. ¿Por qué razón? La palabra técnica es factor de ponderación. El efecto práctico es que se le da un puntaje adicional en la licitación a ese oferente. Aplicando la norma, por ejemplo, una empresa que ofrezca servicios y que tenga su domicilio en Mitú y esté, por ejemplo, interesada en participar en una licitación en Leticia, no podría obtener los puntos habida cuenta que no tiene domicilio en Leticia, y en ese sentido, matemáticamente, honorables representantes, es imposible que logre ser adjudicatario porque no obtiene los puntos. Y en ese sentido, esa empresa de Mitú solamente podría licitar en Mitú bajo esta regla de derecho. ¿Cuál es la propuesta muy respetuosa que queremos hacer desde la Cámara Colombiana de la Infraestructura, que es un gremio que en su mayoría agrupa pequeñas y medianas empresas a lo largo y ancho del país, empresas de ingeniería? Es eliminar el criterio de domicilio como factor de ponderación, pero acompañamos el propósito de incentivar el empleo local, como una forma de lograr que la norma jurídica tenga un efecto empresarial en las regiones del país. En ese sentido, nos parece razonable y adecuada la propuesta del doctor Omeara de eventualmente estipular algunos aspectos que permitan el crecimiento del empleo local a través de la contratación estatal. Eso
además de constitucional, sería un incentivo cierto para las empresas. Ahora bien, desde el punto de vista estrictamente legal, honorable representante Julián, hay una inquietud que hay que considerar. Si el domicilio queda como criterio de ponderación, como asignación de puntaje, eso en últimas es un sistema de preferencias. Hay una diferenciación en consideración al origen. Eso en el marco de una república unitaria, como es lo que establece la Constitución Política, somos un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, rompería ese principio y adicionalmente generaría una discriminación para aquellas empresas que no tengan domicilio en el lugar en donde se está haciendo la licitación pública, y por eso creemos que seguramente podría ser objeto de declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Honorable Corte Constitucional. El otro punto que queremos que consideren muy respetuosamente es que se podría comprometer la responsabilidad del Estado colombiano con una disposición en ese sentido. ¿Por qué razón? Como ustedes bien conocen, Colombia es signataria de unos tratados internacionales a través de los cuales se compromete a otorgarle trato nacional a aquellas empresas de origen extranjero que no tienen domicilio en Colombia. Entonces, si en una licitación pública se le otorga puntaje a las empresas que tienen domicilio en Colombia, obviamente estas empresas extranjeras no podrían tener ese puntaje porque no cumplirían con la norma, y en ese sentido el Estado colombiano estaría garantizando el principio de trato nacional. Eso podría generar eventualmente responsabilidades muy complicadas para el Estado colombiano. Si usted me lo permite, honorable representante Julián, yo quisiera darle la palabra a nuestro vicepresidente técnico de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, para que desde el punto de vista ingenieril, para que desde el punto de vista de la realidad de lo que se vive en el mercado de la contratación estatal, les pueda hacer una complementación a esta intervención. Muchas gracias, doctor Quiñones. Una pregunta, ¿ya entonces finaliza su intervención? Perfecto, inclusive lo tenía como interviniente siguiente. Bien pueda, mi querido doctor Jorge. Muchas gracias, doctor Julián, presidente de esta audiencia, al doctor Jorge Méndez, ponente de esta iniciativa. Para no alargar la intervención, complemento lo que ha dicho el doctor Quiñones desde una perspectiva más técnica y profesional que jurídica. Mi condición de vicepresidente técnico de la Cámara Colombiana de Infraestructura, yo soy ingeniero civil. Escúcheme un segundo, doctor. Claro que sí. Bienvenida, mi señora ministra. Si quiere, cortina para allá, cortina. Para acá, sí, listo. Escúcheme, que es para poderle poner atención y reconsiderarnos su tiempo. Tranquilo, bien, doctor Gustavo. Muchas gracias, presidente. Ministra, muy buenas tardes, muchas gracias. Decía precisamente que en mi condición de la actividad profesional de la ingeniería civil, hay una realidad en el mercado de las empresas que hacen obras civiles en el país. Y es que esta actividad, precisamente por la incertidumbre en la adjudicación de proyectos de obras públicas, tanto de consultoría como de construcción, pues para el mercado de las empresas de ingeniería y de los profesionales, muchos de ellos personas naturales, principalmente en las regiones más apartadas de este país, deben hacer, digamos, o participar activamente en todos los procesos de selección a lo largo y ancho del territorio nacional, precisamente para poder ejercer esa actividad y que el mercado pues, les dé la oportunidad de tener trabajo dentro del sector de obras civiles. Entendiendo que la iniciativa de esta comisión, por supuesto legítima y bien intencionada, de buscar que se otorguen unos puntos al domicilio del proponente, pues resulta altamente inconveniente y al final termina siendo contraria al propósito bien intencionado. Principalmente por lo que decía el doctor Quiñones y el doctor Omeara, en el sentido de que si bien esos puntos podrán ser otorgados a la persona o al proponente que esté en ese domicilio, cuando yo me traslade a otra jurisdicción o a otro territorio, pues por supuesto no podré acceder a los mismos. Y simplemente entonces quiero detenerme allí para mostrarles la realidad de lo que pasa en los procesos licitatorios
y en los procesos de selección. Para poner el ejemplo más relevante, señor presidente, del Instituto Nacional de Vías. Hoy por hoy en el Instituto Nacional de Vías hay una cuantiosísima cantidad de ofertas en cada uno de los procesos de selección. Yo diría que el promedio de oferentes en el instituto puede llegar a ser más de 100 ofertas por proceso licitatorio. Y establecidos los órdenes de elegibilidad en esos procesos licitatorios, uno se encuentra que entre el primero, segundo, tercero y en fin, yo diría que casi que en los 30 primeros lugares de ese orden de elegibilidad, las diferencias entre uno y otro son de décimas o inclusive centésimas de puntos entre uno y otro. Y por lo tanto, cualquier peso, puntuación que se le otorgara a esta condición de quedar, digamos, en la ley, pues por supuesto sería definitoria de la selección de ese oferente finalmente adjudicatario. Pero insisto, las principales empresas afectadas con esta iniciativa sobre el tema del domicilio serían las pymes de ingeniería en este caso, todas las empresas que principalmente se encuentran en las regiones, pero que no acotan su actividad exclusivamente a su lugar de domicilio, su lugar de origen, sino que precisamente lo hacen a lo largo y ancho del territorio nacional precisamente para permanecer en el mercado. Básicamente con eso, presidente, quería simplemente reafirmar que desde la Cámara de la Infraestructura vemos inconveniente esa disposición. Por último, el domicilio per se no es el que genera el buen propósito del empleo local que se debe generar a través de la inversión en estos proyectos. Es en sí mismo el proyecto de inversión el que genera la actividad y la generación de empleo. Ni siquiera lo es el contratista que finalmente sea adjudicatario de ese proceso licitatorio. Es el proyecto el que irriga la dinámica y la actividad económica en la región que dio origen al proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor Jorge Alberto Marín, vicepresidente técnico de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, por su intervención. Señor Contralor, el representante del Contralor, adelante. Contralor, para el registro, por favor nos da su nombre y su cargo. Gracias. David Valencia Campo, Contralor Delegado para la Gestión Pública e Instituciones Financieras. Primero que todo, saludarle a usted, señor presidente, doctor Juan Carlos Lozada, representante Jorge Méndez, señora ministra Nancy Patricia Gutiérrez, al doctor Omeara y a todos los asistentes. Lo primero que hay que decir desde la Contraloría es que entendemos la importancia de este tipo de iniciativas. La contratación pública, sin lugar a dudas, es la piedra angular de la transparencia de un Estado. Claramente, el Estado, que tiene que ejecutar planes y programas, utiliza este mecanismo como el idóneo, precisamente para ejecutar el recurso público, ese recurso que es de todos los ciudadanos. Y por eso celebramos todos los esfuerzos que se hacen para brindar más transparencia, eficiencia y eficacia en la ejecución de ese recurso. Respecto de esta iniciativa, donde se va a ampliar la adopción de pliegos tipo a todo tipo de contratos, en términos generales nos llama mucho la atención y nos agrada. Sin embargo, tenemos algunas reflexiones, su señoría, que quisiéramos dejarle a la célula legislativa con el objeto de que sean debatidas al interior del Congreso. La primera observación y la que más nos llama la atención tiene que ver con el artículo segundo, inciso segundo del proyecto. Este hace referencia a la creación de una comisión que, entre otras cosas, tendrá facultades para hacer recomendaciones y observaciones a los pliegos diseñados por Colombia Compra Eficiente. Y nos llama la atención porque la Contraloría hace observaciones a partir de sus procesos de auditoría. Es decir, si nosotros quedamos integrados a esta comisión, que entendemos además que tiene el mejor ánimo y la mejor voluntad de involucrarnos, lo que podríamos estar jugando es un doble rol de juez y parte, donde estaríamos presentando observaciones en tiempo real a procesos de contratación y después tendríamos que pronunciarnos en los procesos auditores sobre los mismos procesos de contratación. Eso por una parte. Pero además de eso, creo y me preocupa que probablemente exista algún vicio de inconstitucionalidad. Hoy la Carta nos entrega un control posterior y selectivo.
En este momento en el Senado de la República se debate la posibilidad de un control preventivo y concomitante. No obstante, el control preventivo y concomitante, en caso de ser aprobado, es excepcional. Y integrar a la Contraloría a esta comisión de manera permanente, pues haría que no fuera un control excepcional, sino un control permanente. Luego, no podríamos tener este tipo de participación, respetando claramente la voluntad del Congreso, pero creo que deberíamos analizar este tema en detalle. La segunda situación que nos llama la atención, y sobre la cual también presento algunas reflexiones. Existen en el proyecto algunos conceptos que de alguna manera son indeterminados. No entendemos el alcance que se le va a dar. Nos genera alguna preocupación y creemos que se le va a dar ese alcance dentro del mismo proyecto. Estos conceptos son alternativas de factores de ponderación. ¿A qué nos referimos? ¿Hasta dónde llega? Análisis inteligente de mercados y el domicilio del contratista, por las razones que expusieron los que me antecedieron en el uso de la palabra. Dicho esto, quiero ratificar que la Contraloría celebra este tipo de iniciativas que promueven la transparencia en el gasto público y que estaremos acompañando desde nuestra misionalidad y nuestra posibilidad el proceso y el proyecto en su trámite y desarrollo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, señor delegado del Contralor General de la República. En consiguiente, le damos la palabra al Ministerio de Transporte, a su representante, el doctor Pablo Mejía, asesor de la ministra. Buenas tardes a todos, representantes, muchas gracias por este espacio, ministra, director de Colombia Compra Eficiente y todos los presentes, muchísimas gracias. Yo creo que este espacio es supremamente valioso para un instrumento que estamos construyendo en Colombia como uno de los pilares de la transparencia en nuestra gestión pública y quiero resaltar que para el Ministerio de Transporte y el sector transporte ha sido un elemento muy importante para avanzar en este propósito de lucha contra la corrupción. Debido a la alta contratación que desarrolla el sector transporte y la obra pública de transporte en el país, de acuerdo con el texto actual de la ley 1882, el artículo 4, el presidente expidió el decreto 342, con el cual se adoptaron los documentos tipo para la licitación de obra pública de infraestructura de transporte. Como decía el doctor Omeara, los impactos que ha tenido esto pues han sido evidentes. El beneficio en la transparencia y en la escogencia del contratista idóneo, que al final es el propósito fundamental del proceso de selección, pues se ha visto, y nosotros celebramos que esta iniciativa esté dándole la posibilidad a muchos otros sectores de poder incluir este tipo de documentos dentro de sus procesos de selección. Dicho esto, pues quisiera resaltar que el Ministerio de Transporte, también dentro de ese propósito de seguir avanzando en la transparencia, quisiera llamar la atención sobre la necesidad de incluir o de revisar cómo podemos dejar dentro del texto aprobado que la continuidad de los documentos ya expedidos no se vea truncada por la modificación del artículo. Entendemos que desde el punto de vista jurídico podría haber un decaimiento del acto administrativo del presidente y por consiguiente del de Colombia Compra Eficiente, y resultaría pues nefasto para el sector que una vez ya hemos logrado que esto tome una dinámica, pues cortemos esa continuidad y tengamos que, por intermedio de Colombia Compra Eficiente, una vez expedida la ley, volver a expedir los documentos con la consiguiente discusión y demora, dejando al país durante un término indeterminado sin esta herramienta de lucha contra la corrupción. Entonces, pues ese es un primer llamado que haría en esta audiencia y que consideramos es fundamental que se tenga en cuenta. Y lo segundo es, de acuerdo con lo que mencionaba el doctor Omeara, la Cámara Colombiana de la Infraestructura y la Contraloría, el tema del domicilio del contratista o del proponente, que es en realidad el domicilio del proponente el que da algún puntaje, de acuerdo con la redacción aprobada en primer debate en esta comisión, consideramos, digamos, aunados a los argumentos que ya se expusieron, pero además quisiera dar claridad sobre lo siguiente,
y es que como el propósito de los documentos tipo no solamente es dar transparencia, sino generar pluralidad de oferentes, el que haya un puntaje adicional para quienes tienen el domicilio dentro del lugar donde se va a realizar la contratación, pues atenta contra esa pluralidad. Precisamente lo que estamos buscando es que en los procesos hayan más de un oferente, que era la práctica común y que afectaba la idoneidad, y restringir a que el domicilio va a dar un puntaje adicional podría al final volver inocua la gran voluntad que se expresa por el legislador en toda la aprobación de los documentos tipo por la inclusión de ese simple criterio. Adicionalmente consideramos que eso violaría de alguna forma la autonomía territorial, porque lo que busca, de acuerdo con lo que se ha visto, el proyecto de ley es no violar la autonomía territorial, pero sí fijar unos criterios generales que puedan usar todas las entidades que contratan mediante el estatuto, y creemos que al imponer este criterio, que no es objetivo, digámoslo así, podríamos estar afectando igualmente la autonomía territorial, que daría al traste con la expedición del decreto de la ley, porque podría ser declarada inconstitucional. Y pues simplemente aunar en el criterio que mencionaba el doctor Marín, y es que en estos procesos de selección, como los criterios que se utilizan para seleccionar de alguna forma no generan tanta diferencia, sino que por ejemplo, el criterio económico pesa entre un 70 a un 80%, los criterios adicionales terminan siendo determinantes en la elección del contratista, de tal forma que si se diera un peso inadecuado a un criterio como este, podríamos estar determinando la contratación de todo el país única y exclusivamente a través del criterio del domicilio del contratista. Entonces, pues quisiera reiterar que el sector transporte, en cabeza de la ministra Ángela María Orozco, celebra esta iniciativa porque finalmente ha sido el primer beneficiado de su aplicación, pero sí quisiéramos que con ese éxito que ya tenemos se pueda trasladar a otros sectores y adicionalmente no restarle, darle posibilidad a que los detractores que podrán, que para eso estamos dando la discusión en estos escenarios, si quisiéramos, tratar de que el texto que se apruebe por el legislativo tenga el menor grado de espacio o el menor espacio para que dé lugar a discusiones de constitucionalidad. Es eso, representante, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Pablo Mejía, asesor de la ministra de Transporte. Pedirles un favor a todos los intervinientes. Imagino que cada uno tiene un documento redactado, unos apuntes que sean allegados a la secretaría de esta mesa directiva, de esta comisión, de tal forma que reposen, porque hemos visto que todas las intervenciones son supremamente valiosas. Seguimos con el doctor Jaime Torres Melo, veedor distrital del municipio o del distrito capital. Muy buenas tardes, presidente, muchas gracias, honorable representante, coordinador ponente, muchas gracias por la oportunidad de contarles la experiencia de la veeduría distrital en este tema. Un saludo, señora ministra, al director de Colombia Compra Eficiente, a todos los expertos y todos y todas quienes nos acompañan hoy. La veeduría distrital, en cumplimiento de las funciones, de las competencias que tenemos, desarrollamos 5 funciones de control en la gestión contractual: control preventivo en la función contractual en Bogotá, acompañamientos contractuales, evaluaciones de la gestión contractual, valoración de riesgos, diagnósticos de la gestión contractual y formación y capacitación en estos temas. Y estamos hablando de más de 61.000 contratos por vigencia en Bogotá. Es decir, nos hemos encontrado, y los análisis transversales que hemos hecho, con unos elementos que queremos aportar específicamente hoy a la discusión del artículo en particular. Primero, unas observaciones generales. No voy a detallar todo el documento, como lo vamos a radicar, pues ya está radicado, y más bien voy a hacer énfasis en algunos puntos. Sobre las observaciones específicas, no voy a agregar nada a lo que ya se dijo sobre el tema del domicilio. Creo que además de inconstitucional, pues es restrictivo e inconveniente para los objetivos del articulado. En el artículo 1 es necesario definir qué se entiende por acción
y actividad contractual. Creo que en eso estamos de acuerdo con el Contralor Delegado, qué pena. Y los documentos tipo, que en este momento están adoptados para obras públicas, al momento de extenderlos a otros tipos de modalidades y a otros tipos de proyectos en el país, pues hay que tener en cuenta las especificidades de cada proceso contractual y las diferentes modalidades de contratación. No es lo mismo documentos para adjudicación de grandes obras como documentos tipo para contratos de prestación de servicios. Sin embargo, la existencia de documentos tipo puede alegarse como que limita la autonomía administrativa de las entidades públicas. Por lo tanto, es importante que sea explícito en el articulado a qué entidades públicas sometidas al Estatuto General de la Contratación le aplicaría de acuerdo con su naturaleza y necesidades. No queremos que surjan vacíos en la contratación utilizando los documentos tipo que después lo que generen sean contratos adicionales para cubrir faltantes que después digan que no pudieron utilizar porque estaban utilizando, o que no pudieron contratar porque estaban utilizando los documentos tipo. En el parágrafo, y en esto coincidimos con el representante de la Contraloría, la integración de la Comisión de Vigilancia, Seguimiento y Acompañamiento, que debe presentar un informe por escrito y recomendaciones a la Agencia Colombia Compra Eficiente sobre los documentos tipo, está integrada por la Contraloría General de la República, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Oficina de Transparencia del Gobierno. La conformación de esta comisión tiene que revisarse porque es necesario evitar que se encuentre conformada por entidades que pueden hacer control y vigilancia sobre los mismos pliegos tipo que después se puede deducir que intervinieron en su conformación. Y en ese rol asesor, en vez probablemente de la Contraloría y de la Procuraduría que se podrían encontrar inmersos en esa situación, pueden participar el Departamento Administrativo de la Función Pública, conocedor del tema de eficiencia administrativa y transparencia en la gestión, y el Departamento Nacional de Planeación, quienes podrían cumplir ese rol asesor. El proyecto de ley que resalta la importancia de la agencia nos parece que necesita no solamente, y esto pues es lugar común de muchos de los desarrollos normativos, necesita no solamente asignarle las responsabilidades a la agencia, sino fortalecerla con la capacidad que esta nueva responsabilidad le significaría. Los documentos tipo en el caso de Bogotá, y lo hemos evidenciado, hay localidades o fondos de desarrollo local en Bogotá que gracias a documentos tipo han pasado de 10 oferentes en la malla vial local a 68 oferentes, pero eso también significa mayor capacidad de las entidades contratantes para poder analizar y evaluar este tipo de convocatorias con una mayor pluralidad. Entonces se logra la pluralidad, pero si no les aumentamos la capacidad para poder analizarla, no van a saber qué hacer con tantas propuestas y hacer una comparación que resulte en la eficiencia administrativa. Desde nuestro punto de vista y desde los resultados de los análisis que hemos hecho en Bogotá, efectivamente los documentos tipo logran su objetivo si se adaptan a las condiciones y necesidades de cada una de las agencias que los vaya a desarrollar. Y en eso, tener en cuenta condiciones diferenciales de los territorios es fundamental para la aplicación de los pliegos tipo. Y finalmente, frente a la revisión permanente que debe hacer Colombia Compra Eficiente, con el apoyo de la comisión que mencionábamos, es necesario establecer una regularidad para esa revisión debido a la alta dinámica del mercado, a la revisión permanente que necesitarían, y la alta dinámica del mercado y a las nuevas tecnologías. Por lo tanto hay que ponerle una periodicidad concreta a esta revisión de los documentos tipo. Finalmente, creemos que tiene que avanzar, digamos, respaldamos la iniciativa de los documentos tipo, es una medida concreta para promover la transparencia en la contratación pública, ha mejorado el contenido de los pliegos. Por favor, 2 minutos más para que culmine su intervención. Muchas gracias. Gracias, presidente. En 1 minuto. Es un mecanismo que en Bogotá ha demostrado mejorar el contenido y el alcance de los pliegos de contratación, evita manipulaciones de forma arbitraria y desviaciones que favorecerían a uno u otro proponente, genera seguridad jurídica e igualdad, que aumenta la pluralidad de participantes en los procesos contractuales y es una buena práctica de contratación a nivel internacional. Finalmente, de parte de la Veeduría Distrital, y lo vamos a anexar al concepto que les dejamos, elaboramos una guía de buenas prácticas en contratación estatal en 2018 en todo el distrito, que incluye el tema de los resultados de los pliegos tipo en Bogotá, y lo vamos a anexar al concepto que vamos a radicar. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, doctor Jaime Torres Melo, veedor distrital de la capital.
Siguiente interviniente, el doctor ingeniero Germán Pardo Albarracín, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingeniería. Por 5 minutos, por favor. Muchas gracias, doctor Peinado, doctor Méndez, doctora Nancy Patricia. Gracias por estar acá. Ya tuvimos hace muchos años la oportunidad por allá de hablar de la ley del agua, hace un poco de tiempo. Realmente la Sociedad Colombiana de Ingenieros está compuesta por 32 regionales en la mayoría de las capitales del país y en los departamentos más alejados. Tenemos 32 sociedades correspondientes del gremio de la ingeniería y disponemos de 13 comisiones técnicas que día a día estamos trabajando por la ingeniería. A pesar de los grandes esfuerzos que se están haciendo por el tema de los documentos tipo para los pliegos de contratación, que hemos visto realmente y lo hemos registrado en nuestro observatorio de contratación, la mejora sustancial en la participación en todos los procesos que se están dando en este año en Colombia. Como lo decía el doctor Omeara, realmente se está llegando casi en el 80% de las licitaciones a superar 33, 35 proponentes. Inclusive en el INVIA se han registrado máximos de 150 a 170 participantes. A nosotros realmente, a pesar de que la iniciativa, digamos, tiene una buena intención, en la práctica, nosotros que reunimos el 90% de nuestros afiliados en la Sociedad Colombiana de Ingenieros son mini pymes y son pymes, son ingenieros individuales, son consultores y son pequeños contratistas, y nos han expresado la preocupación. Hoy en día el mercado de la ingeniería está cambiando, no solamente en Colombia sino en el mundo. La subespecialización y la especialización de los trabajos de ingeniería se están dando en muchas partes por regiones. Hay regiones que se especializan en ciertos campos y no podemos entonces ahora eliminar esa posibilidad de que algunas regiones, como por ejemplo el eje cafetero se está desarrollando. Uno solamente ve a veces el tema de ingeniería y de infraestructura, pero hay muchas especialidades en este tema que tienen que ver con otras actividades como tecnología, astronomía, mecatrónica y otras especialidades que se están dando en muchos departamentos. Ustedes se imaginan lo que es hoy el gran esfuerzo que están haciendo muchos ingenieros pequeños, porque a veces vivir en las ciudades es complicado y se están migrando hacia algunos municipios. Estaríamos cercenándole la posibilidad de trabajar en Bogotá. En Bogotá es uno de los sectores, como lo dijo el veedor, que más contratación da. Entonces nos limitaría a los pequeños ingenieros en todas las especialidades a participar en Bogotá, porque estaríamos en una gran desventaja. Y así pasaría en todos los municipios de Colombia. Entonces, con todo el respeto, nosotros también estamos en desacuerdo con ponderar o dar puntajes a procesos licitatorios a los pequeños empresarios. ¿Por qué? Porque la buena intención lo que hace es finalmente ir en contra de la participación plural. Hoy hemos visto regiones como Nariño, donde en las zonas cercanas, por fuera de la capital, pues todos los ingenieros están presentándose. Si los pliegos ponen ponderación y se limita inclusive a la jurisdicción del municipio, pues sería todavía mucho más grave. Si lo vamos a volver departamental, pues prácticamente no tiene ningún sentido. Y si lo volvemos, como dicen todos, yo no soy abogado, yo soy ingeniero civil, hablan del artículo 1 de la Constitución, que dice que Colombia es un territorio unitario, eso todo el mundo nos lo dice, que no puede haber preferencias. Estamos inmersos en unos acuerdos internacionales de trabajo, donde también tenemos una serie de responsabilidades y no podemos ponderar con este tipo de premios a localías. Tenemos que ser mucho más amplios en este mercado. Entonces nosotros como Sociedad Colombiana de Ingenieros, digamos, tenemos muchas reservas sobre este articulado. Sé que ustedes lo van a entender, creo que he visto hoy una unanimidad en las presentaciones. Entonces creo que tendremos la posibilidad de ajustar este texto. Preferiríamos nosotros, como se ha hecho en Bogotá y en otros departamentos, y es de alguna manera en las minutas de los contratos o en los mismos pliegos predeterminar que haya siempre una preferencia de contratación de personal de la región, que es lo que realmente estamos buscando nosotros. Les ponía yo un ejemplo
de grandes proyectos hidroeléctricos en zonas muy apartadas de Colombia, donde si les ponemos requisitos de personal de la región, pues no lo vamos a cumplir, entonces no se podrían ejecutar esos proyectos en las regiones. Tenemos que tener cuidado con esas buenas intenciones y dejar muy claro, creo que... Por favor, continúe. Creo que yo nunca he utilizado este micrófono, entonces además el tiempo corre muy rápido. Creo que, eliminar la ponderación de domicilio sería lo más conveniente para la ingeniería en las pequeñas y medianas empresas y sobre todo a los ingenieros individuales, que son los que conforman el 90% de la sociedad colombiana de ingenieros. Otro punto que también nos preocupa un poco, más por asesorías que nos dicen los abogados asesores nuestros, y lo mencionaba el representante del Contralor, es la injerencia de los centros de control en este tema. O sea, nos parece que cada uno tiene que tener sus roles y sus responsabilidades, y no podemos coadministrar. La política pública tiene que ser diferente al control fiscal, por ejemplo, o al control del procedimiento. Finalmente, también tenemos la preocupación de la fecha en que, digamos, de tener de pronto con una modificación perder todo este esfuerzo en el tiempo, y es que los pliegos queden suspendidos o queden aplazados o se vuelvan a tener que esperar algún tiempo para volverlos a implementar. Entonces tenemos que garantizar que los pliegos que están trabajándose en este momento sigan su curso y estas modificaciones mejoren el proyecto, pero no nos vuelvan a incidir, porque el impulso que hemos tenido, la Sociedad Colombiana de Ingenieros lleva 4 meses capacitando en las regionales a los alcaldes y a los secretarios de las gobernaciones, haciendo un gran esfuerzo nosotros para poder explicarle a la gente cómo tienen que entender los pliegos tipo. Entonces, esas es, digamos, nuestras recomendaciones a la mesa directiva y a los ponentes, para que tengan en cuenta esto en beneficio de la pequeña y mediana ingeniería del país. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi querido doctor Pardo, por su intervención muy valiosa. Continuamos con la intervención, con la última. La ministra nos va a ayudar a cerrar también. Claro. Entonces le damos la palabra primero al interviniente invitado, al doctor Pablo Bustos Sánchez, director de la Red de Veedurías Ciudadanas. Señoría, cordial saludo. Qué bueno encontrarnos acá en este recinto en poco menos de 2 semanas debatiendo cosas tan importantes como y de iniciativa parlamentaria como ha sido y gubernamental el tema de la ley estatutaria de veedurías. Hace 10 días hicimos un debate muy interesante acá, por segunda ocasión, avanzando en ese ejercicio. También cómo no celebrar que el Gobierno Nacional, a través de la ministra, sea la ponente de una iniciativa tan importante para el país y sin duda altamente relevante. Quisiera, pues, sin duda sumar a la atinada observación respecto del otorgamiento de puntaje por el tema del domicilio, por 2 razones adicionales. Acordémonos que la contratación pública no se da sobre todo solo con proponentes singulares, sino la mayoría son plurales, consorcios y uniones temporales. Entonces, ¿cómo definir ese domicilio en términos, será en términos de capacidad técnica, financiera o el domicilio formal jurídico? Es decir, entraríamos en una controversia de orden aún mucho más complejo, además de los principios generales de la contratación pública, que precisamente esta ley pretende es desarrollar, no contravenir, la pluralidad de oferentes y la libre concurrencia. Lo otro sería como dar un paso atrás, dándole más transparencia al ejercicio de contratación, pero menos transparencia en el compromiso que generaría y los amarres y anclajes regionales para poder aspirar y participar distintas firmas de ingenieros. Lo segundo sea decir que sin duda la participación que se refiere acá respecto de lo de la Contraloría en lo de la Comisión de Seguimiento, nos parece que al contrario, entonces saquemos a la Procuraduría, porque la Procuraduría también tiene funciones preventivas e investiga la contratación estatal. Ahora le estamos dando un estatuto constitucional a la función preventiva de la Contraloría, y qué importante que así sea, porque es que lo que necesitamos es una función preventiva, y esto sí que lo es, al mayor nivel,
conceptuar me parece que no riñe con la misión de la Contraloría para nada, sin o con la reforma constitucional. Es decir, justamente de lo que se trata es de opinar, se trata de hacer un acompañamiento, no de construir ni de determinar, de hacer sugerencias. Y qué mejor forma de hacerla de una manera organizada, ahora que el país todavía no tiene y seguramente pronto lo tendrá, ese seguimiento, ese acompañamiento. En tercer lugar, sin duda creemos que habría que hacer alguna mención, por lo menos, al control social y a la veeduría ciudadana respecto de los pliegos tipo. ¿En qué sentido? De que pareciera la redacción direccionarse fundamentalmente a un seguimiento que quedaría como circunscrito en cabeza de estos órganos, y al contrario, o sea, los derechos que están construidos por otras vías, también inclusive leyes estatutarias, en el caso de veedurías, que está en la ley 850, la de participación ciudadana, la estatutaria de participación, igual tiene plena validez. Me parece que sería bueno colocar una acotación que, sin perjuicio de los mecanismos de veeduría y de control social, pues esa labor de vigilancia se ejercerá o de acompañamiento sería la que está contenida en esa propuesta. Sin duda, hemos oído, y para cerrar, que de pronto se incorporarían otros estamentos para la redacción de ese pliego tipo distinto a Colombia Compra Eficiente, que inclusive podría ser consideramos una amenaza a futuro en el desarrollo legislativo. Creemos que debe mantenerse allí, que ninguna otra entidad, sobre todo que tenga una procedencia política. Yo no tengo nada contra la Federación de Municipios, las asociaciones de gobernadores, etcétera, pero consideramos que son estamentos más bien políticos que tienen otra forma de expresarse para, digamos, en la idea de que eventualmente en el futuro debate se incluyera a ellos como estructuradores de pliego, lo cual consideramos sería un error. El carácter técnico de Colombia Compra Eficiente es una garantía para la transparencia de este proceso. Es en ese sentido que dejamos planteadas esas tres observaciones: uno de los mecanismos de la validez, mecanismos de veeduría y de control social, no solamente de veeduría sino de control social. En segundo, lo de la pluralidad de oferentes y la libre concurrencia, teniendo en cuenta además el tema de los proponentes y contratistas plurales. Y tercero, pues mantener el carácter técnico, exclusivamente técnico, en Colombia Compra Eficiente para este ejercicio. Y finalmente mantener a la Contraloría General en este ejercicio. Inclusive yo llamaría que de manera independiente los consejos, las asambleas y los consejos municipales crearan unas comisiones paralelas de sugerencia y acompañamiento. Ese es un debate que se va construyendo participativamente, y qué bueno que las regiones vayan y los consejos y las asambleas vayan construyendo en compañía de sus gobernadores y de los órganos de control escenarios de acompañamiento en que la reflexión se enriquezca, porque este es un punto de partida y no un punto de llegada. En la medida en que podemos dar cuenta más de la territorialidad, de la regionalización de un proceso nacional, creemos que va a brotar la riqueza dentro de un proceso en el que el Congreso tiene un empeño importante, y el Gobierno Nacional, por avanzar en la depuración de las prácticas contractuales y en la lucha contra la corrupción, y por supuesto el fortalecimiento de mecanismos de transparencia como los pliegos tipo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pablo Busto Sánchez, director de la Red de Veedurías Ciudadanas. Sigue el doctor Gerardo Andrés Hernández, de Transparencia por Colombia. No sin antes manifestarle una excusa: usted está debidamente inscrito y ya lo iba yo sacando del diálogo, una excusa. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Nuevamente un gusto estar acá. Un saludo, honorable representante, señora ministra. Desde Transparencia por Colombia, en primer lugar, queremos celebrar el avance de este proyecto de ley asociado a uno de los puntos de la consulta anticorrupción de agosto del año pasado. Celebrar que sea uno de los pocos, pero que tenga un contenido importante y relevante para el país en este momento. 5 observaciones muy puntuales. En primer lugar, unirnos a lo ya comentado respecto al riesgo de que lo que está propuesto en el proyecto de ley elimine la referencia a los pliegos de condiciones de los procesos de selección de obras públicas, interventoría para las obras públicas, interventoría para
consultoría de estudios y diseños por obras públicas, consultoría en ingeniería para obras. En general, todo lo que ya se ha desarrollado en materia de obras de infraestructura, creemos que eliminarlo tal como estaría quedando con el texto propuesto en el proyecto de ley podría ser riesgoso frente a los avances que ya se han desarrollado en esta materia en el país. Un segundo comentario: nos parece muy importante que se haya aclarado en el texto del artículo 2 que las entidades que estarán involucradas o obligadas a utilizar estos instrumentos de pliegos tipo serían las sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Sería muy importante poder extender este tipo de medida a tres figuras, tres instancias que salen de ese carácter, que son las universidades públicas, las corporaciones autónomas regionales y las alianzas público-privadas, en la medida en que pues manejan unos recursos bastante importantes, y valdría la pena pues poder extender esta herramienta a esos otros ámbitos, entidades. Un tercer comentario respecto al párrafo relacionado con la importancia de tener en cuenta las características propias de las regiones. Nos parece importante que quede claro que si bien, como se ha manifestado aquí, es muy importante poder propender por ese desarrollo regional, que esto no vaya a generar algún tipo de riesgo de pérdida de objetividad o de propósitos del instrumento de pliegos tipo como tal. Un cuarto comentario respecto a, tal como lo mencionó el señor veedor distrital, la importancia de que en este instrumento se deje expresamente facultado al Gobierno Nacional para que asegure el fortalecimiento de las capacidades administrativas, presupuestales, técnicas de la Agencia Nacional de Colombia Compra Eficiente. Nos parece que darle una responsabilidad tan importante como esta sin acompañarla de la capacidad podría llevar a que realmente la viabilidad de esta ley pues se ponga en riesgo. Y un último comentario sobre el último párrafo del artículo primero también, cuando se habla de la adopción obligatoria dentro de los 6 meses siguientes a la entrada a vigencia de la ley. Por experiencia con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley 1712 de 2014, consideramos que valdría la pena darle un periodo distinto de implementación, 6 meses como fue en la Ley 1712 para las entidades del nivel central, del nivel nacional, y idealmente 12 meses para las entidades del nivel descentralizado. Esto porque realmente aquí estamos haciendo un trabajo bastante complejo, ambicioso, pero que de resultar positivo pues traería muchos beneficios para el país, y no valdría la pena, por tratar de agilizar su implementación, correr el riesgo de que se realice en un tiempo muy corto y que se atropelle el proceso. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor Hernández, de Transparencia por Colombia. Finalizada la ronda de intervenciones de los invitados protagonistas de esta audiencia pública, quiero concederle el uso de la palabra a la señora ministra del Interior, quien ha sido supremamente juiciosa en este proyecto y ha estado al tanto haciéndole seguimiento de manera permanente. Valoramos mucho su presencia, ministra, porque conocemos de sus ocupaciones, pero esto habla de su compromiso con este proyecto. Por favor, señora ministra. Gracias, buenas tardes. En realidad vine básicamente a darles un saludo, agradecerles a los honorables representantes a la Cámara que hayan hecho la convocatoria de esta audiencia, porque en el Ministerio del Interior hemos recibido de muchos de ustedes una serie de observaciones, de opiniones acerca del trámite del proyecto, y creo, doctor Peinado y señor vicepresidente, que esta es una gran oportunidad. Como veo, fue una discusión y una participación de muy alto nivel técnico, no solamente académico, sino también desde la práctica. Y hemos encontrado en el doctor José Omeara también un gran compromiso. Este es un proyecto del presidente Duque, directamente él ha querido que este proyecto se impulse precisamente porque es complementario a unas decisiones que ya el Congreso de la República había tomado en ocasiones anteriores, hace apenas 2 años, pero que definitivamente ha dado unos buenos frutos en cuanto a ser mucho más transparente y también más seguro y más ágil el proceso de contratación pública.
y lo digo por experiencia porque ahora en la ejecución de recursos del ministerio, saber que las decisiones que se van a tomar están siendo o están amparadas dentro de todo el trámite de Colombia Compra Eficiente nos deja la tranquilidad que efectivamente hay unos mecanismos que buscan el ahorro en las compras públicas. Y esto es necesario extenderlo a todos los niveles. Alguien decía ahora que era muy importante precisar esos pliegos tipo para en qué momento se van a aplicar y bajo qué condiciones. Efectivamente, este es un marco muy importante que está ampliando la figura de los pliegos tipos a toda la contratación del Estado, sin desconocer las características que debe tener en cuenta por algunas circunstancias especiales en materia, teniendo en cuenta la naturaleza de la contratación hasta el sitio y teniendo en cuenta las circunstancias de las regiones. Por eso entiendo que haya sido tan importante la discusión en torno a aquella condición específica que daba un puntaje adicional considerando a las personas de la región, porque fue un debate que se dio ampliamente aquí en la Comisión Primera, y cuando algunos me decían, yo les contestaba, es que tiene uno que estar en los zapatos de un representante a la Cámara que pretende obviamente privilegiar a su territorio sin que eso quiera decir que haya ninguna aspiración a desmontar un proceso o una propuesta tan importante como esta. Yo creo que aquí queda, no sé qué opinen los ponentes para la plenaria y también compra eficiente, pero quedan dos aspectos a tener en cuenta, que lo decía el señor Contralor Delegado y el doctor Pablo Bustos también en torno al tema de la discusión de la participación de la Contraloría, digamos como un seguro también, conjuntamente con la Procuraduría, pero vale la pena que lo miremos antes de la ponencia. Se puede de pronto hacer una subcomisión, aunque ya se ha avanzado en los cambios para llevarlo a la plenaria, pero este tema puntualmente me parece que vale la pena revisarlo en una subcomisión rápidamente. ¿Qué aspiramos nosotros? Pues es un proyecto que ya tuvo su trámite por el Senado, faltaría un debate en la plenaria de la Cámara, pero este ejercicio de participación y de una participación tan cualificada como la del día de hoy, estoy segura que con el liderazgo del doctor Peinado y del doctor Jorge va a permitir que podamos darle un trámite rápido, casi que una discusión en una plenaria sería suficiente, siempre y cuando las recomendaciones adicionales que hayan salido en el día de hoy puedan ser analizadas. Yo veo que en todo lo demás hay prácticamente coincidencia, hay una claridad frente a las dudas que tenían los congresistas, pero creo que la participación de los órganos de control nos quedaría para una mesa que podría hacerse antes de terminar la semana, entre jueves y viernes, y ya poder llegar la próxima semana con la ponencia a la plenaria. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias, ministra. Siendo así, encontrándose dos congresistas y los asesores quieren llegar alguna pregunta a esta mesa directiva para que sea transmitido a los intervenientes, con gusto abrimos la recepción. De lo contrario, le daré la palabra inmediatamente al doctor Jorge Méndez, quien es el coordinador ponente de dicho proyecto, para que haga los cuestionamientos que a bien tenga, y posteriormente haré mi intervención para plantear algunas inquietudes que ustedes nos puedan orientar y dar luz y faro en este importante proyecto de ley. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer en primera instancia por la presencia en esta importante audiencia, que es un insumo esencial para que desde esta comisión primera radiquemos la ponencia ante la plenaria de la Cámara para el cuarto debate. Aquí se debatió ampliamente con los miembros de la comisión, pero es fundamental los aportes, la apreciación que tengan cada uno de ustedes desde las diferentes entidades o instancias que representen, para poder realmente presentar un proyecto que sea acorde con lo que buscamos todos, y brindar mayor transparencia y garantía de un proceso de contratación pública en nuestro país.
Comparto efectivamente ese aspecto de la localidad, del domicilio dentro de los requisitos, dentro de la ponderación que se tiene. Creo que es un ajuste importante que hay que hacerle a la ponencia. Una vez nos reunamos con los demás miembros de esta ponencia y creo que es fundamental lo que mencionaba el doctor Valencia frente a los controles, doctor Peinado. Creo que la Contraloría efectivamente no podría estar fungiendo como juez y parte dentro de un proceso de esto. Creo que esto ha sido muy claro. Sin embargo, pues quiero escuchar sus opiniones, ya que fue usted uno de los que citó precisamente esta audiencia pública, para nosotros poder, señora ministra, la semana entrante realizar esta subcomisión y poder radicar a bien esta ponencia que esperamos sea debatida por ahí en más o menos 10 días en la plenaria de la Cámara. Muchas gracias, doctor Méndez, por su valiosa intervención. Sé que vamos a hacer un excelente equipo para sacar este proyecto adelante. Miren, yo quiero contarles un poco de lo que aconteció en ese debate. Muchos congresistas, entre ellos me incluyo, hablamos y nos preocupaba sobre la herramienta del contrato público y la ejecución de los mismos como una forma de dinamizar las economías de los municipios más pequeños. Créanme que cuando ustedes visitan un municipio como Murindó, Vigía del Fuerte, Dabeiba, que ahorita me lo mencionaban, municipios del territorio antioqueño, lo primero que uno encuentra es que su economía depende en un 70-60% de los recursos estatales. Eso para nosotros, en un municipio de categoría sexta, quinta, es fundamental. Y por eso buscábamos una fórmula en ese contexto de esa discusión, con esa inmediatez, de generar un incentivo también para la pequeña empresa. Y no solamente para la pequeña empresa, sino también para aquellos ingenieros recién graduados que han migrado de la provincia a estudiar en universidades públicas en el área metropolitana, para así decirlo, en el territorio que me corresponde. ¿Cómo van a competir en un pliego tipo que, por ejemplo, quede consagrado una experiencia de 2 años? Ese tema es una inquietud que tengo. ¿Qué vamos a hacer? Porque yo sé que hay requisitos que son habilitantes y ustedes son los expertos en materia de contratación, pero ¿qué vamos a hacer para incentivar esos profesionales que en esos territorios, cada que llego me dicen: Peinado, no tenemos cómo trabajar, aquí en mi territorio no hay nada para hacer y tengo que emigrar a la ciudad a ser un desempleado más o a obtener un empleo de baja calidad? Ejemplo, un contratista de prestación de servicios sin seguridad social. Segundo, veo loable la apuesta y cambiar ese requerimiento en materia de domicilio por la generación de empleo local, pero me preocupa también la pequeña empresa que también puede ser proveedora en materia de insumos. Háblese en tema de alimentos, por ejemplo, para una gran obra, situación que no puede quedar solamente en el empleo directo del obrero raso, ni en el contratista profesional, sino en la señora que tiene el local comercial que también vende insumos de alimentos para los grandes contratistas. Ustedes imaginan, o más bien ustedes conocen lo que mueve la economía de la hidroeléctrica de Urituango para Ituango, un municipio que estaba perdido en el olvido. Qué bueno ver que esas economías locales también se dinamicen en esas condiciones. Me dejó preocupado una de las situaciones que manifestó el veedor, y es que no es lo mismo un pliego tipo para una mega obra de infraestructura que para una pequeña obra local, un puente peatonal, un pequeño acueducto. ¿Cómo va a ser Colombia compra eficiente? Van a hacer una serie de documentos o de pliegos tipos diferenciados que van a permitir que no solamente sean las grandes empresas. Es que la contratación estatal también es un elemento de descentralización de los recursos del Estado. Y es allí, desde el carácter político, que yo debo hacer ver estas circunstancias. Y me preocupa esa parte económica de esos pequeños territorios. Me preocupa también, o más bien solicito que ustedes mismos nos ayuden a formalizar una propuesta del seguimiento de esos pliegos tipos creados, porque ahí, esa propuesta sale de ustedes, ahí estaremos revisando la verdadera efectividad
o el daño que le estamos haciendo a las regiones con estos pliegos tipo. Porque aquí veía que era una comisión que hacía recomendaciones, pero esas recomendaciones tenemos que buscar que también tengan un impacto superior. Esas recomendaciones deben ser de mayor profundidad, de mayor trascendencia. Y qué bueno dentro de esa comisión llamar la academia, como aquí lo mencionaron. Por último, creo que es un consenso frente al tema del domicilio, pero sí debo hablar en nombre de la comisión, como muchos de ustedes lo dijeron, era un tema bien intencionado para lograr que las economías locales tuvieran un respaldo superior. Yo creo que nos queda absolutamente claro, mi querido coordinador doctor Méndez, que ese elemento se tendrá que retirar, y yo creo que desde este momento, como usted me lo hizo saber ahorita, quedan elementos suficientes para nutrir la ponencia, para presentarla a la plenaria de la Cámara. Es por eso que quiero escuchar sus opiniones frente a lo aquí dicho, frente a las dudas que teníamos. Voy a revisar aquí mis otras inquietudes, y si ustedes me los permiten, al cierre de ustedes estaré haciendo de pronto 2 o 3 inquietudes adicionales. Por favor, doctor Omeara, no sin antes insistir en la gratitud con ustedes, con la ministra, con esta audiencia tan calificada, cualificada, porque realmente encontramos un acompañamiento de la ciudadanía, y eso nos lleva también a llevarle un mensaje a nuestros colegas, nuestros compañeros de la Cámara, que esto es un proyecto de la mano de la ciudadanía, de la mano de los gremios, tanto le sirven a este país. Por favor, doctor Omeara, en el uso de la palabra. Representante, muchas gracias. Valiosísimas las preguntas que nos formula, sobre todo para las regiones. Es importante manifestar que los pliegos tipo hoy vienen diferenciados por cuantías, para menor cuantía para la selección abreviada o para mayor cuantía de acuerdo con los presupuestos. Permítame una interrupción para que me complemente su respuesta. Por favor, se la formula al final, tranquilo, Vipa. Digamos, en cuanto a la preocupación según la cual hay documentos tipo para mega obra y documentos tipo para obras de mediana o de pequeña ingeniería, sí los hay. Esa diferenciación está predeterminada, entre otras porque se hacen para licitación pública o para selección abreviada, que selección abreviada tiene relación directa con las cuantías que se van a ejecutar en los procesos precontractuales. Y sobre cada una de esas materias, obra e interventoría, hay licitación en obra o concurso de méritos en interventoría, y ambas tienen criterios diferenciados en la estructuración y construcción de los documentos tipo. Pero entre otras cosas, los documentos tipo no resultan siendo un documento que sale de un trabajo exclusivo de la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, ni tampoco es un documento que se formule en 2 o 3 semanas. Para poner un ejemplo, el documento tipo de infraestructura en materia de obra pública tuvo una temporalidad de 9 meses, trabajando tiempo completo. Digamos, la Agencia Nacional de La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente tiene profesionales de tiempo completo en este tema, y tardó 9 meses construyéndose, pero además de la mano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, de la mano de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, de la mano del Instituto Nacional de Vías, de la mano del Instituto de Desarrollo Urbano en Bogotá, que es quizás la entidad estatal que más recursos ejecuta en materia de obra pública. Luego ha sido un trabajo perfectamente coordinado y armonizado también con la sociedad civil y con entidades de carácter privado. Sobre los insumos para aquellos municipios de quinta y sexta categoría que también le preocupan a los honorables representantes, tenemos una buena noticia. A ningún contratista del Estado le es económicamente rentable trasladarse de un municipio a otro con los insumos. Ojalá que en los municipios estén todos los insumos, porque les facilita aún más la contratación inmediata y no tener que trasladar de un municipio a otro o de un departamento a otro con esos insumos que se requiere en la ejecución de la respectiva obra. Y sobre el seguimiento al cumplimiento de los documentos tipo, contamos con el Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP2, en donde cualquier ciudadano, dentro de esa política de datos abiertos que genera mayor transparencia en la contratación estatal,
podrá vigilar si se está cumpliendo o no en determinado ente territorial o en determinada institución pública con los documentos o pliegos tipo, y eso ha hecho incluso honorables representantes que a la fecha, les soy muy sincero, me escriben al Twitter, en tal municipio están desconociendo tal parámetro del documento tipo, y quizás en muchas ocasiones por esa participación de los propios ingenieros, de las pequeñas y medianas empresas, en algunos sitios de las microempresas también, se han modificado esas exigencias o ese desconocimiento de determinado ítem propio del documento tipo. Claro, recibimos desde la Agencia Nacional con todo el beneplácito las enormes y cualificadas consideraciones que nos han hecho, y con relación a lo que plantea la señora ministra del Interior, la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, para revisarlo a través de una subcomisión, honorables representantes, nos ponemos a su completa disposición para que revisemos cada una de las inquietudes y en la medida de las posibilidades terminemos de fortalecer este proyecto. Hay un punto muy importante que tiene que ver con la temporalidad en la exigencia para las instituciones del Estado en la implementación de los documentos tipo. La sugerencia respetuosa es, conforme se vayan adoptando en la Agencia Nacional de Contratación Pública, por lo que mencioné hace un momento. Hay documentos tipo que su construcción tarda 9, 7, 6 meses, y por esa complejidad, naturalmente solo vale la pena y resulta conveniente que se hagan obligatorios una vez sean adoptados por esta entidad. Muchas gracias, señor presidente. Una interpelación, qué pena, para absolver aquí inquietudes. Cuando me refiero al seguimiento de la conformación de los pliegos tipos, no es al seguimiento del SECOP, sino a lo que van a estructurar y le van a presentar a los colombianos como nuevos pliegos tipos. Agregando algo adicional, mi doctor Omeara, y es, mire, que era lo que le iba a decir ahorita, la periodicidad de revisión es importante, pues porque es una garantía para los ingenieros, para las cámaras, y que yo logre escucharlos o que el Congreso logre escuchar sobre la conveniencia no del mismo producto que ustedes elaboraron, porque realmente lo que está haciendo el Congreso de la República es entregarles un poder mayúsculo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Bien, pues, doctor Bear. Gracias, representante. Doctor, y otra cosa, sí, creo que hay un tema que hay que agregar que aquí se dijo en esta audiencia, y es, hay que dejar muy claro en este proyecto de ley, para que miremos cómo lo hacemos, es qué va a pasar con los documentos actualmente pliegos tipos, si se van a suspender, que no se pierda ese esfuerzo, como le dijo aquí el ingeniero también. Qué pena. Dos consideraciones muy valiosas, como usted las acaba de hacer, señor representante. En la solicitud que su señoría hizo y que la honorable secretaria general también adoptó, de erradicar el escrito que nos ha parecido el más conveniente, allí se plasma en 3 líneas que los documentos tipo deben incorporar buenas prácticas contractuales que procuren el adecuado desarrollo de los principios que rigen la contratación pública. En este orden de ideas, cuando se incorpora una obligación, una regla de derecho entre supuesto y consecuencia jurídica, para que la institución que adopta los documentos respete los principios de la gestión fiscal, los de la función administrativa y los de la actividad administrativa, generaría responsabilidades automáticas para aquellos funcionarios de la Agencia Nacional de Contratación Pública que al adoptar los documentos tipo no respeten los principios de transparencia, responsabilidad, economía, planeación, libertad de concurrencia, pluralidad de oferentes, etcétera. Esa norma nos parece supremamente valiosa porque cualquiera que resulte, digamos, afectándose a través del documento tipo la imparcialidad de un proceso precontractual o contractual, con esa disposición habría responsabilidades para la agencia. Y en general, honorable representante, les vamos a hacer llegar algunas consideraciones complementarias un poco densas que parecen a veces demasiado desgastantes para estos escenarios tan importantes en donde todos tienen el uso de la palabra, en donde se incorpora con total claridad los aspectos que le brindan una generalidad, una imparcialidad, una abstracción a cada uno de esos documentos. No son documentos que van a resultar beneficiando a X o Y empresa, porque lo normal es que incorporen lo que regularmente se requiere para el tipo de lo que usted mencionó, cuantía del contrato. Entendiendo el tiempo de ustedes, por aquí hay una intervención.
Bien, pueda 2 minutos. Doctor Peinado, mil gracias. Mi nombre es Alexander Rincón Hernández, trabajo con el doctor Jorge Méndez, estamos en el tema de la ponencia precisamente trabajando y estructurándolo, y nosotros como asesores hemos tenido algunos temas que nos preocupan bastante, especialmente para la ministra, y son temas fundamentales como tal. Hay un principio que no sé si nosotros lo observamos o ustedes lo han observado bastante, si ya lo analizamos, y es el principio de la descentralización, principio constitucional que da a las entidades de orden territorial nacional un principio administrativo de manejo. ¿Qué nos preocupa a nosotros de los pliegos tipo como tal? ¿Qué va a pasar con ese principio de la descentralización? El poder que tiene la alcaldía, el departamento o la entidad como tal para poder hacer ese manejo que es propio de ellos mismos. Eso es un tema que nos preocupa constitucionalmente. Eso es un tema constitucional. Es algo que a nosotros nos tiene bastante preocupados porque es prácticamente, digámoslo así, con este proyecto es quitarle ese poder que tiene o esa subrogación que tiene en cuanto al departamento o al municipio, en cuanto a la administración de sus bienes y de sus necesidades. Es un tema que a nosotros nos preocupa. Segundo, nosotros tenemos un tema fundamental y es que nos preguntamos nosotros como tal, y es que en el articulado como tal, en el proyecto se dice que nosotros tenemos acá un comité técnico, ¿sí? Ese comité es unas entidades técnicas o especializadas correspondientes. Pues realmente hoy nosotros como ponentes y como estructuradores del proyecto con los representantes desconocemos pues realmente esa entidad y estamos proponiendo como tal, para que los jefes lo entiendan, estamos proponiendo que ese comité o ese comité técnico, de pronto como lo decía el doctor Bustos, lo integren por lo menos entidades que sean dolientes de ese sector y que sean la Federación de Municipios, la Federación de Departamentos, Asocapitales, la entidad pues rectora de los pliegos de contratación y la ESAP. Estábamos proponiendo nosotros para que en el articulado quedara así. Son temas que a nosotros pues nos preocupan y realmente pues nos dejan como la preocupación de cómo se conformaría ese comité técnico. Y adicionalmente a eso hay unas preguntas que nos han hecho muchas de las personas que han estado preocupadas por el tema del proyecto de los pliegos tipo, ministra, y es que en la forma en que yo creo el proyecto tipo como tal, pliego tipo, como lo va a manejar Colombia Compra Eficiente, esto tiene una necesidad y siempre la contratación ha nacido de la necesidad de las entidades. Esa necesidad, esa elaboración como tal de los proyectos el estudio previo que lo hace la entidad, que lo hace quien lo necesita realmente, quien tiene su necesidad, en ciertos sectores tienen una falencia y un problema bastante fuerte, y es que en algunos sectores se necesitan de alguna especificidad muy técnica, muy técnica, y que nosotros no sabemos realmente cómo se va a implementar, cómo se va a tratar ese tema. Entonces, es algo que nosotros sí tenemos y queremos que ustedes nos ayuden a revisar antes de presentar el pliego, el proyecto para el último debate de la Cámara de Representantes. Eso sí sería muy importante que ustedes lo tuvieran en cuenta para nosotros. Es muy importante para nosotros. Voy a abrir una última ronda de respuestas. Por favor, se inscriben si alguien tiene algo que aportar. Vamos a hablar ahora en estas respuestas por 2 minutos máximo para ser bien ejecutivos y ir cerrando. ¿Quiénes quieren intervenir? El doctor Omeara. Listo, perfecto. Y el doctor Parto. Perfecto. 3 personas. Ya cerramos las intervenciones para dar por finalizado posteriormente esta audiencia pública. ¿Ok? Doctor Omeara, en el uso. Gracias, presidente. Muy importante el planteamiento que nos hace toda la organización de la Unidad de Trabajo Legislativo del representante Méndez. Sobre el principio de descentralización, los documentos tipo no afectan el objeto del contrato. Digamos, cada alcalde, cada gobernador puede determinar qué construye con su autonomía, en dónde lo construye, qué presupuesto incorpora. Lo que se incluye en los documentos tipo son aquellas situaciones que operan de manera general, impersonal y abstracta en cualquier ente territorial para determinada obra o servicio que se quiere prestar. Ese es un punto supremamente importante que hoy valoramos con los ejercicios y las experiencias positivas que nos han entregado, repito, municipios como Chinchina Caldas o como Carmen de Chucurí, que a pesar de ser de quinta y sexta categoría, vienen ejecutando recursos con pluralidad de oferentes, generando transformaciones importantes.
Los temas de especificidades técnicas, allí se encuentran contemplados, y se encuentran contemplados de tal manera que hasta el punto que se haya incorporado en el documento tipo, se debe respetar. Si hay una situación adicional que no está allí contemplada, conforme parámetros de racionalidad, razonabilidad, adecuación, necesidad, el ente territorial lo podría hacer, pero siempre y cuando sea algo que no se encuentre contemplado en el documento tipo, que entre otras cosas, generalmente si vamos a hablar de la pavimentación de una calle, el ejercicio contractual es igual en Córdoba o en Nariño o en Bogotá, o la construcción de un hospital en Córdoba, en Bogotá, o la construcción de un colegio en Antioquia o en San Andrés. Incluso, si hubiere algún factor diferenciador, ya lo hemos analizado, se presentaría, por ejemplo, en alimentación escolar. Una es la alimentación para el departamento de La Guajira, en qué condiciones de procesamiento, y otra para Bogotá, por las temperaturas que todos conocemos. En ese sentido, acogemos, honorable asesor, ese interés que estamos encontrando en ustedes para que materialicemos la subcomisión bajo las instrucciones de los honorables representantes, agendamos una fecha, una hora, absolvemos todas las inquietudes para que el acompañamiento legislativo que se logre materializar sea el más beneficioso para todos. Gracias, honorable asesor. Muchas gracias, doctor. Ahora me hace el doctor Germán Pardo en el uso de la palabra por 3 minutos. Sí, finalmente quisiéramos pues agradecer este espacio que nos han permitido expresar nuestras inquietudes. Yo quisiera dejarles también una recomendación muy especial, es que cuando se habla, y excúsenme porque yo no soy abogado, de comités técnicos, realmente sean técnicos. El gobierno nacional nos ha dado un ejemplo grande cuando creó el comité de los sabios. Ahora también nos está llamando al Colegio Máximo de las Academias a ayudarle a pensar, a ayudarle a desarrollar y ayudarle a promover algunos proyectos. Y quisiera que ustedes pensaran muy bien cuando se crean comités técnicos, que realmente sean comités técnicos. Hay una serie de entidades pues que tienen sus responsabilidades y sus roles, pero para darle otra vez mire, hoy en día hay una gran ola de confianza en el tema de la contratación estatal. Todos los ingenieros están ganando digamos un espacio importante en las regiones, se está notando. Nosotros como Sociedad Colombiana de Ingenieros estamos respaldando este ejercicio que le está dando una imagen muy importante al gobierno nacional en el tema de la transparencia. Nosotros hemos invocado que dejemos de hablar de corrupción y pasemos a hablar de integridad, y todos estos ejercicios que estamos haciendo de integridad es lo que les está dando una gran confianza a los pequeños y medianos ingenieros del país. Entonces, cuando estamos dando esa gran confianza, también hagamos que los comités de verificación realmente sean técnicos. Eso ayuda a que hacia el futuro la confianza sea mucho mayor, y eso hace que la pluralidad vaya a ser, digamos, el escenario de participación de nosotros como ingenieros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pardo. Estoy convencido que así será, de la mano con la ministra y el señor presidente de la República, un comité absolutamente técnico, y lo tendremos en cuenta en el proyecto. Doctor Pablo Bustos, en el uso de la palabra por 3 minutos, por favor. Gracias, señoría. Solamente para insistir, sí, la importancia primero de la presencia de la Contraloría, y más ahora por el énfasis regional, o sea, las voces, la estructura, la modificación digamos funcional que se está haciendo, hace que sea uno de los vehículos para que se recojan las voces de los territorios en términos de sus autoridades político-administrativas, que sienten un gran desconcierto, hay que decirlo, no se puede negar, una preocupación válida frente a lo que ha resultado ser esta ley, que termina siendo una herramienta de lucha contra la corrupción, pero también de un poco de desempoderamiento institucional frente a la toma de decisiones. Ahora las decisiones parece como si se tomaran desde Bogotá y no desde las regiones. Entonces, políticamente, eso con la planeación participativa, los planes de desarrollo, la misma representatividad, la gestión válida en lo político, tiene que manejarse de una manera muy cuidadosa. Me parece que hay que armonizar ese discurso que tiende a mostrar un cierto centralismo
para armonizarlo, para articularlo con lo regional, y es en ese sentido que se me hace aún más importante la presencia, el fortalecimiento con informes periódicos y un trabajo concertado en esa comisión de seguimiento y la presencia parlamentaria. Y por otro lado, señalar que creo no equivocarme en el sentido de pensar que el señor Contralor General de la República estaría dispuesto a revisar la posición que se ha esgrimido en esta sesión por, digamos, circunstancias en las que me he coincidido para tocar esto y otros temas recientemente, así que es un tema flexible y de discusión, como acá presentó su delegado, pero sí me parece que es importante en la ambientación, inclusive en el diseño de mecanismos pedagógicos institucionales de la mano del Congreso de la República, para que esas autoridades y las regiones entren en la comprensión de los planos, de los pliegos tipo, como un escenario de transparencia general e incluyente. El tema de mostrar los énfasis y las preocupaciones por mano de obra, empresa local, recursos regionales, es un tema que demanda un esfuerzo pedagógico adicional al jurídico mismo, no solamente en su comprensión, sino en su socialización, que creo que puede ser el gran éxito de este proyecto al que está llamado y que en buena hora se ha presentado y tramitado. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, doctor Bustos. Y para finalizar, el doctor Quiñones, en el uso de la palabra por 3 minutos. Mil gracias, doctor Julián. Planteaba el doctor Alexander un par de inquietudes muy válidas que podríamos revisar rápidamente. Lo que tiene que ver con la descentralización administrativa, que va íntimamente ligado con el concepto constitucional de autonomía territorial. Sobre eso, un par de reflexiones. La primera, cuando se revisa la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ella encuentra un denominador común que es el artículo 287. Y el artículo 287 de la Constitución define autonomía territorial como una expresión de descentralización administrativa desde la perspectiva constitucional de la siguiente manera: gobernarse por autoridades propias, los documentos tipo no interfieren en eso. 2, administrar los recursos y establecer tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Los documentos tipo tampoco lo hacen. ¿Por qué? Porque los documentos tipo solamente estandarizan los requisitos habilitantes. Y los requisitos habilitantes, como ustedes recuerdan, son capacidad jurídica, son normas objetivas, experiencia, y ahí un poco lo que decía el honorable representante, el doctor Julián. La experiencia en los documentos tipo ustedes la encuentran clasificada por la importancia de la obra, si es una obra pequeña, una obra mediana o una obra grande. Es decir, el documento tipo garantiza que el pequeño, el mediano y el grande pueda acceder dependiendo del objeto contractual. 3, participar en las rentas nacionales. Los documentos tipo obviamente no interfieren con eso. Y lo otro es ejercer las competencias que le correspondan. Y ahí es muy importante la reflexión que usted plantea, doctor Alexander, en torno a los estudios previos. Los estudios previos, que son una manifestación del deber de planeación, es de exclusiva competencia del municipio, del alcalde, del gobernador, del departamento. El documento tipo no interfiere en esa actividad. Si con su venia, honorable representante, para terminar con el doctor Jorge, que quiere hacer una reflexión de minuto y medio, simplemente decir lo siguiente: la duda, la inquietud que existe en torno a la descentralización y a la autonomía territorial, en virtud de la división de poderes de nuestro Estado Social de Derecho, finalmente lo va a decir la Corte Constitucional. Yo creo que eso nos va a dar tranquilidad a todos, bien sea porque la figura eventualmente la considera inconstitucional o porque la considera constitucional, pero digamos que esa inquietud, que es muy válida, la debe definir la Corte Constitucional. Muchas gracias, mi querido doctor. En el uso de la palabra, el doctor Jorge Alberto Marín, por 3 minutos. Muchas gracias. No, simplemente, honorables representantes, pues agradecer el espacio y reiterar algo que tal vez en mi primera intervención sugerí, y es darle la tranquilidad de que la realidad de los proyectos, estos proyectos de inversión social, de infraestructura de transporte o de infraestructura de corte social, como pueden ser los colegios, hospitales, escenarios deportivos, puestos de salud, generan una actividad económica per se en la área de influencia donde se va a ejecutar el proyecto. Hoy por hoy, como bien decía el doctor Omiara,
para un contratista adjudicatario de cualquiera de estos tipos de proyectos, su principal proveedor es aquel que está ubicado directamente en la zona de influencia del proyecto, sea para la compra de insumos como el cemento, el acero, el concreto, la mezcla asfáltica, estamos hablando, por ejemplo, para el modo vial, materiales granulares, que son las fuentes de materiales con las que se hacen la subbase y base de estas vías terciarias. El primer insumo que busca un contratista adjudicatario está precisamente en la zona de influencia del proyecto. Entonces, simplemente para reiterar que desde la práctica, desde la actividad profesional como ingeniero, puedo dar fe de que la inversión en sí misma es la que está generando la actividad económica en la región. Simplemente ser muy reiterativo en esa afirmación y por último nuevamente agradecer este espacio. Muchas gracias, representante. Señora ministra, perdón, ¿algo para adicionar? Doctor Méndez. Agradecerles a todos y cada uno la presencia, sus valiosas apreciaciones, no sin antes advertirles, pedirles, rogarles el favor que lleguen a la Secretaría los informes que a bien tengan y consideraciones adicionales. Estaremos en comunicación con ustedes para algunas solicitudes en privado que nos cuenten cómo podemos resolver, si nos queda alguna inquietud. Siendo las 4:15 se da por finalizada la audiencia pública. Señora secretaria, por favor, si existe algún punto adicional o dar cierre a la audiencia. No, señor presidente, siendo agotadas las intervenciones, se da por terminada la audiencia, siendo las 4:15 de la tarde. Muchas gracias. Recordarles que los comentarios serán subidos en la página de la comisión. Gracias.